Buenos días. Martes, estamos juntos. Es tiempo para pensar en las cosas del Señor, ver su ejemplo, amarlo, conocerlo, servirle, alabarle. Estamos hablando del nombre del Señor Jesucristo cuando Él dice, yo soy la puerta. Está en capítulo 10. Voy a leer el texto y te voy a dar un contexto de lo que está pasando aquí en capítulo 10, porque es un capítulo muy interesante en el Evangelio según San Juan. Pero versículos 7 al 9 del capítulo 10 del Evangelio según San Juan dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Padre, bendiga su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Juan capítulo 10 es el capítulo más interesante por el hecho que es muy diferente de todos los otros capítulos que vemos en el Evangelio según San Juan. Porque Juan capítulo 10, el Señor habla de liderazgo. Aquí en verdad vemos su actitud. El Señor siempre habla de quién es Él y su misión y la obra que Él quiere hacer para salvarnos. Y Él manifiesta el reino de Dios y Él viene predicando el reino de Dios y Él manifiesta ese reino. Pero muchas veces Él no habla de su actitud sobre cómo ser líder. Él solo quiere ser el ejemplo del liderazgo, pero Él no hace mucha enseñanza y declara de cómo ser líder. Él habla de ser un siervo, pero cuando está hablando de líderes, es aquí en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, donde Él está haciendo una distinción entre el liderazgo de Él y el liderazgo de los que vinieron antes de Él, los judíos, los fariseos, los escribas. Y por eso hay muchas cosas que podemos aprender de aquí. La metáfora que Jesús utiliza en capítulo 10 básicamente es del pastor. Ahora, el pastor era la imagen del liderazgo en la Biblia, especialmente para los judíos. Dios es un pastor, ¿me entienden? Los reyes eran pastor, Moisés era un pastor, David era un pastor. Los líderes del pueblo de Israel son pastores. ¿Por qué cree que la imagen de pastor y la imagen de padre son las dos más atacados en la faz de la tierra por el enemigo? Porque Dios es pastor y Dios es padre. El enemigo quiere atacar esa imagen. Y si tú eres un pastor, que Dios te bendiga. Pero prepárate porque viene el enemigo contra ti. Ahora, dentro de porque lo dice allí en versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús. Este es la único lugar que vemos en el Evangelio según San Juan donde él habla como de alegoría o una parábola. Y está utilizando principalmente capítulo 10, la imagen del pastor. Él es el pastor. El liderazgo para el Señor Jesucristo es ser pastor. Por eso en capítulo 21 le dice tres veces a Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas, atiende mis ovejas, apacienta mis ovejas. El liderazgo para el Señor Jesucristo es ser pastor. Ahora, dentro de esta alegoría de ser pastor, también habla de ser puerta. Aquí lo que estamos viendo, la puerta. Parte de ser pastor es también ser puerta. Y es muy interesante porque el Señor nos está enseñando, si eres pastor, tienes que ser puerta también. ¿Y por qué? Lo dice allí. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ahora, uno de los papeles más importantes para un pastor es ser puerta. Y hay tres tipos de personas que van a una iglesia normalmente: el discípulo, el necio y el lobo.
Si tú eres pastor, porque el Señor nos está enseñando, Él es la puerta y nos está enseñando cómo ser puerta. Y eso es parte de la obra de un pastor. Y tú vas a tener en tu iglesia, eres pastor o líder o estás involucrado como anciano en pastoreando la iglesia, hay discípulos, hay necios y hay lobos. A los discípulos se instruyen, a los necios los exhorta y los lobos los reprenda y los despides de la iglesia. Mire, el necio puede llegar a ser un discípulo o puede llegar a ser un lobo. Depende en el necio. Yo tengo necios en la misión de gracia que se han convertido en lindos discípulos y también hay necios que se han convertido en lobos. Pero esas son las tres personas. Ahora, mire, el discípulo instruye, el necio exhorta y el lobo corres. Ahora, el necio, hay 4 palabras en hebreos que hablan del necio, porque en Proverbios el necio es un tema muy importante. Y Salomón, como un padre espiritual que está escribiendo los proverbios para jóvenes, está exhortando a las personas que no sean necios, porque jóvenes tienen tendencias de ser necios. Que cualquier persona que es padre de adolescentes se topa con un necio. Ahora, las 4 palabras de necio en hebreo van de una persona inmadura, una persona que en verdad no está instruido y por eso toma decisiones equivocadas, hasta una persona que es necia, que le falta sabiduría, que es tan orgulloso, que no escucha, que llega a ser rebelde. Entonces es toda una línea de personas que pueden manifestar necedad. Y a esos necios los tenemos que exhortar. Ahora, los lobos los tiene que reprender y correr, porque ellos vienen para destruir la iglesia. Mire, te quiero decir cómo yo viví una experiencia de esto para mí personalmente como pastor. Como media cuadra de mi casa hay un parque y yo camino, se llama Tequis, y yo camino a veces en este parque. Y un día estaba caminando y un hombre muy trajeado, elegante, me llamó Pastor John Mazariegos, y yo volteé y dije, ay caray, ¿quién es esta persona? Y se presentó, yo me llamo tal y tal, yo soy escritor y te quiero decir, yo estoy escribiendo un artículo por una revista y estoy visitando a todas las iglesias evangélicas de aquí en San Luis Potosí y estoy haciendo mis observaciones. Y me dijo, y la iglesia tuya es la que más me gusta. Y yo ay caray, por el pastor. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué te gusta tanta nuestra iglesia? Dice, porque tienes muchas mujeres guapas en tu iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le dije, oye, ¿tú eres casado? Dice, claro, soy casado. Pero hay una mujer y mencionó un nombre de una mujer y me gustaría sacarla a tomar un café. Yo le dije, mire, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú pises nunca más, jamás, a Misión de Gracia. Yo no quiero que tú pongas un pie en nuestra iglesia. Tú eres un lobo y tú no debes de andar andando como un hombre casado, sacando a las mujeres de la iglesia de gracia, a Misión de Gracia, e invitarlos al café. Entonces me dice, tú sabes que yo te puedo destruir. Tú sabes que yo puedo arruinar tu reputación. Y yo le dije, mire, ¿sabes qué? No va a ser la primera ni la última vez que alguien quiere destruir mi reputación. Pero tú escribes lo que te dé la gana. Pero yo soy pastor y yo voy a cuidar a las mujeres de la misión. Y yo no quiero verte nunca más en la iglesia. Y dices, yo te voy a destruir, destrúyame. Porque también aquí en Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ¿sabes qué? Es parte de nuestra tarea. Y dice, bueno, el pastor debe de dejar los 99 y buscar a la oveja único. No, esos son ovejas. Yo estoy hablando de lobos. El Señor los habla saltadores, les habla ladrones. El Señor reprende. Él cuida, Él dice, yo soy la puerta. Y los líderes, porque Él está haciendo una comparación, los líderes del pasado eran líderes malos. Pero yo soy el líder. Y no solamente se declara la puerta, se declara el buen pastor, pero nos está enseñando cómo ser buenos pastores. Y ser un buen pastor tienes que ser puerta y no importa el costo.
pero lo tienes que hacer aún al costo de tu reputación. Y te voy a decir una cosa de estos lobos. Son bullies. Son bullies y bullies son cobardes. Este cuate nunca escribió nada. Nunca escribió nada y nunca jamás lo he visto después de ese encuentro que tuvimos en el parque. Si hay discípulos, lo tenemos que instruir. Hay necios, tenemos que orar por ellos y exhortarlos, esperar que lleguen a ser discípulos. Pero si llegan a ser lobos, nosotros sabemos los pastores qué tenemos que hacer con los lobos. Si tú eres Misión de Gracia, tu pastor te va a cuidar. Porque eso nos enseña nuestro buen pastor. Que Dios te bendiga, tenga una linda semana y ojalá, yo sé que van a haber mucha gente que me van a dar el dedo bajo, no me importa. Igual como este cuate, no me importa, porque yo quiero ser un pastor como mi pastor. Que Dios te bendiga y te amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.